Bienvenidos a este espacio de meditación y encuentro con Dios. Hoy, en el día 21 de la Cuaresma, la liturgia nos invita a sumergirnos en una profunda reflexión sobre dos fuerzas que marcan el destino del alma, la envidia y la misericordia divina. Dos caminos opuestos, uno lleva a la oscuridad, al resentimiento y a la separación de Dios. El otro, a la luz, al perdón y a la gracia infinita del Señor. Y hoy, en este preciso momento, tú tienes la oportunidad de decidir por cuál de estos caminos caminarás. Una historia que sigue repitiéndose. Desde el principio de los tiempos, la envidia ha sido una raíz de destrucción. En la primera lectura de hoy, nos encontramos con la historia de José, aquel joven a quien Dios había dado sueños de grandeza. Pero sus hermanos, cegados por la envidia, no pudieron soportar su bendición. Su propio odio los llevó a traicionarlo, a venderlo como esclavo, creyendo que su historia terminaría allí. Pero Dios tenía otros planes. Quizás hoy te encuentras en una situación similar. Tal vez has sentido que otros te han dado la espalda, que han intentado apagar tu luz, que la envidia y la injusticia te han hecho caer en un pozo oscuro. Pero déjame decirte algo, Dios sigue escribiendo tu historia, y lo que hoy parece ser una caída, mañana será el testimonio de cómo el Señor te levantó. La envidia destruye, pero la misericordia restaura. El Evangelio de este día nos presenta otra historia, otra advertencia. Jesús nos habla de los viñadores homicidas, aquellos que, en su ambición y egoísmo, rechazaron al hijo del dueño de la viña. No reconocieron el regalo que se les había dado, no valoraron la gracia que les fue confiada, y su envidia los llevó a la ruina. ¿Cuántas veces hemos caído en lo mismo? ¿Cuántas veces hemos mirado lo que otros tienen en lugar de agradecer lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces hemos sentido celos en lugar de regocijarnos por las bendiciones de los demás? El tiempo de Cuaresma es un tiempo de cambio. Dios nos está llamando hoy a soltar todo resentimiento, toda comparación, toda envidia. Nos está llamando a mirar nuestro propio corazón y a preguntarnos, ¿estoy viviendo con gratitud o con queja? ¿Estoy celebrando las bendiciones de los demás o permitiendo que la envidia me robe la paz? Hoy es el momento de elegir. Hoy es el día para pedirle a Dios que purifique nuestro corazón, que nos llene de su amor, que nos enseñe a vivir en su misericordia. Déjanos saber en los comentarios, ¿qué palabra tocó tu corazón hoy? ¿Estás listo para dejar atrás la envidia y abrazar la misericordia de Dios? Si recibes este mensaje, escribe amén en los comentarios y comparte esta reflexión para que más personas encuentren el camino hacia la luz de Cristo. Que esta Cuaresma sea el inicio de una transformación profunda en tu vida. Dios tiene planes grandes para ti, no dejes que la envidia o el resentimiento te alejen de su propósito. No olvides suscribirte y seguirnos para más reflexiones que fortalecerán tu fe. Hoy comienza una nueva historia en tu vida. ¿Estás listo para recibirla? La primera lectura de hoy nos presenta una historia llena de emociones intensas, de traición y de redención. Es la historia de José, el hijo amado de Jacob. Pero no es solo una historia del pasado. Es una historia que sigue repitiéndose en la vida de muchas personas hoy en día. José no solo era el hijo predilecto de su padre, sino que además Dios le había dado sueños proféticos, visiones que mostraban un futuro glorioso. Sin embargo, lo que para él era una revelación divina, para sus hermanos se convirtió en una semilla de resentimiento. Sus corazones se llenaron de envidia, un veneno silencioso que fue creciendo hasta convertirse en odio. Imagínalo por un momento, José, inocente, con el corazón lleno de ilusiones, compartiendo con alegría lo que Dios le había mostrado. Pero en lugar de recibir apoyo, en lugar de recibir amor, encontró rechazo. Si hoy no tienes Sus ahorros, propios hermanos, su propia sangre, no soportaron ver en él el favor de Dios. Se te va sin saber Y ese sentimiento los llevó a lo impensable. Entonces, La envidia es como una semilla pequeña que cae en el corazón sin que apenas lo notemos. No es un huracán que llega de repente. Es más bien una brisa suave, una sombra que se desliza lentamente, un pensamiento pasajero que, si no se controla, puede convertirse en un incendio que arrasa con todo a su paso. Todo comienza con una simple comparación. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué Dios le dio esa oportunidad a él y no a mí? ¿Por qué su vida parece tan fácil mientras yo tengo que luchar tanto?
Y antes de darnos cuenta, lo que empezó como un pensamiento inofensivo se convierte en un peso en el alma, en un fuego que consume nuestra paz, en una carga que nos aleja de la gratitud y nos sumerge en el resentimiento. La envidia no solo destruye relaciones, también nos destruye a nosotros mismos, nos roba la alegría, nos impide ver nuestras propias bendiciones y nos ciega ante la obra de Dios en nuestra vida. La envidia en la historia de José. Esto fue exactamente lo que sucedió con los hermanos de José. Al principio, no lo odiaban, simplemente sentían una pequeña molestia. A nuestro padre lo prefiere, pensaban. Siempre habla de esos sueños grandiosos. ¿Acaso se cree mejor que nosotros? Lo que comenzó como una incomodidad pronto se convirtió en enojo, y el enojo se transformó en rencor. Cada vez que lo veían, su desprecio aumentaba, hasta que un día, su corazón se endureció tanto que tomaron la decisión de deshacerse de él. Pero mira cómo actúa la envidia. No solo los llevó a desear su caída, sino a actuar en contra de él. No solo lo rechazaron, sino que lo lanzaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo separaron de su hogar y de su familia, pensando que con eso destruirían su destino. Las consecuencias de la envidia. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el mismo sentimiento? Tal vez no vendemos a alguien como esclavo, pero ¿cuántas veces hemos hablado mal de alguien por envidia? ¿Cuántas veces hemos despreciado a alguien solo porque tiene algo que deseamos? ¿Cuántas veces hemos sentido celos del éxito ajeno en lugar de alegrarnos? La envidia endurece el corazón, nos hace ver a los demás como rivales en lugar de hermanos. Nos convence de que si alguien más brilla, nuestra luz se apaga. Cuando la realidad es que Dios tiene un propósito único para cada uno. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Aquí es donde entra la parte más poderosa de esta historia. Lo que los hermanos de José hicieron con maldad, Dios lo usó para bien. Porque la historia no termina con José en el pozo ni como esclavo en Egipto. Dios estaba orquestando algo más grande, algo que ninguno de ellos podía imaginar. Mientras ellos pensaban que estaban destruyendo su destino, Dios estaba preparando su ascenso. Mientras ellos celebraban su caída, Dios lo estaba posicionando para algo mayor. Mientras ellos creían que José desaparecería, Dios lo estaba llevando a la posición más alta de Egipto, desde donde salvaría a muchas vidas, incluyendo la de sus propios hermanos. Dios transforma el mal en bendición. Esta es la lección más grande. Lo que el enemigo planea para mal, Dios lo convierte en gloria. Los ataques, las traiciones, las injusticias, todo puede ser usado por Dios para llevarnos a lugares que jamás imaginamos. Si hoy estás enfrentando la envidia de otros, si sientes que han intentado apagar tu luz, recuerda esto: nadie puede detener lo que Dios ha planeado para ti. Lo que hoy parece ser un obstáculo, mañana será el testimonio de cómo Dios te levantó. El dolor es una escuela, una que nunca elegimos, una que quisiéramos evitar, pero muchas veces es el único camino hacia el propósito que Dios ha diseñado para nuestra vida. José no era solo un joven con sueños, era un elegido, pero como todo elegido en la Biblia, antes de la exaltación, tuvo que pasar por el proceso. Y su proceso no fue fácil. Fue arrancado de su hogar, separado de su padre, llevado a una tierra extraña donde no conocía a nadie, tratado como un esclavo, acusado injustamente, encarcelado sin razón alguna. Tal vez en medio de su soledad, en la oscuridad de su celda, José se preguntó: ¿por qué me pasa esto a mí? Tal vez sintió que Dios lo había olvidado. Pero aquí está la clave de esta historia: aunque José no podía verlo, Dios estaba obrando en cada paso del camino. Los hombres creyeron que lo estaban hundiendo, pero Dios estaba permitiendo que echara raíces en tierra firme. Su caída no era el final, era la preparación para su ascenso. Su sufrimiento no era en vano, era el entrenamiento para la grandeza. Cuando Dios usa el dolor para cumplir su propósito, el dolor nunca es el destino final cuando caminas con Dios. Lo que parecía un castigo se convirtió en una plataforma. Lo que parecía el final de su historia era solo el prólogo de un plan mucho más grande. Mientras sus hermanos pensaban que lo habían eliminado, Dios lo estaba posicionando. Mientras lo vendían como esclavo, Dios estaba preparando el escenario para convertirlo en gobernador. Lo que el enemigo pensó que sería su ruina,
Dios lo transformó en su promoción. Años después, la hambruna golpeó la tierra, y los mismos hermanos que lo habían vendido, los mismos que habían conspirado contra él, los mismos que lo habían tratado como nada, fueron los que se vieron obligados a presentarse ante él, sin reconocerlo, suplicando por comida. En ese momento, José tenía el poder en sus manos. Podía hacer justicia con sus propias fuerzas. Podía vengarse. Podía hacerles pagar por cada lágrima, por cada noche en prisión, por cada herida. Pero en lugar de venganza, eligió el perdón. La verdadera grandeza está en el perdón. Cuando la vida nos golpea, es fácil llenarnos de rencor. Es fácil mirar a quienes nos han hecho daño y querer que sufran lo mismo que sufrimos nosotros. Es fácil desear justicia inmediata. Pero José entendió algo que muchos no entienden. El propósito de Dios es más grande que nuestro dolor. Y el perdón es la llave que nos permite caminar en ese propósito. Él miró a sus hermanos y, en lugar de condenarlos, les dijo: no tengan miedo. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50:20. José comprendió que todo lo que había vivido tenía un propósito, que cada lágrima, cada traición, cada injusticia lo había llevado al lugar exacto donde Dios lo quería. Dios no solo restaura, Dios redime el dolor. La historia de José nos enseña una verdad poderosa. Dios no solo sana nuestras heridas, sino que las usa para construir algo más grande. A veces, las heridas más profundas son las que nos llevan a los lugares de mayor bendición. A veces, lo que parece ser nuestra derrota más grande es solo el camino hacia la victoria que Dios ha preparado para nosotros. Tal vez hoy te encuentras en tu propio proceso. Tal vez sientes que has sido traicionado, olvidado, tratado injustamente. Tal vez te preguntas por qué Dios ha permitido tanto dolor. Pero escucha esto, Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece un problema sin solución, mañana será parte del testimonio que glorificará a su nombre. El perdón, una palabra sencilla, pero una de las decisiones más difíciles que podemos tomar. Todos hemos sido heridos, todos hemos pasado por momentos de traición, de injusticia, de dolor causado por alguien más. Y cuando eso sucede, la herida puede quedar abierta por mucho tiempo, convirtiéndose en rencor, en resentimiento, en una prisión invisible que nos ata al pasado. Hoy, la historia de José nos confronta de manera directa. Nos obliga a preguntarnos: ¿estamos reteniendo envidia en nuestro corazón? ¿Nos cuesta alegrarnos cuando otros prosperan? ¿Seguimos guardando resentimiento por el daño que nos han causado? El veneno de la amargura. El rencor es un veneno que consumimos esperando que dañe a la otra persona. Nos encadena a una herida que Dios ya quiere sanar. Nos hace revivir el pasado una y otra vez, impidiéndonos avanzar hacia la plenitud que Él ha preparado para nosotros. Pero Dios no nos creó para vivir cargando el peso de la amargura. No nos creó para vivir atrapados en el dolor del ayer. Nos creó para caminar en libertad, para ser sanados, restaurados, renovados en su amor. Y eso solo es posible cuando decidimos soltar y dejar que Él tome el control. El perdón como acto de liberación. José tenía todas las razones para guardar rencor. Sus propios hermanos lo vendieron, lo condenaron a la esclavitud, lo arrancaron de su hogar. Él pudo haber permitido que el resentimiento se apoderara de su corazón. Pudo haber esperado años para vengarse cuando tuvo la oportunidad, pero en lugar de buscar justicia con sus propias manos, eligió el camino de la reconciliación. Y aquí es donde radica la clave de esta historia. José entendió que lo que le había pasado no era simplemente una tragedia, sino parte de un plan mayor. No vio su sufrimiento como un castigo, sino como un proceso. Y en lugar de usar su poder para destruir a quienes lo habían herido, usó su posición para bendecirlos. Cuando soltamos, Dios nos eleva. Dios nos está llamando a hacer lo mismo. Nos está llamando a soltar el pasado, a dejar de cargar con rencores, a confiar en que Él es quien hace justicia. No nos pide que ignoremos el dolor, sino que lo entreguemos en sus manos. No nos pide que olvidemos lo que pasó, sino que permitamos que su gracia transforme esa herida en testimonio. Cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona, nos liberamos a nosotros mismos. Nos quitamos un peso de encima, rompemos las cadenas que nos atan a lo que nos hicieron y nos abrimos a lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Dios usa todo para bien. José entendió que todo lo que había vivido tenía un propósito. No fue fácil, no fue inmediato, pero en su corazón, él sabía que Dios tenía el control. Por eso, cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, no les habló con resentimiento, sino con misericordia. Y les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis 50:20. Y si hoy Dios te estuviera llamando a ver tu dolor desde una nueva perspectiva. Y si esa prueba que has enfrentado no es el final, sino el camino que te llevará a algo mucho más grande. Desde los tiempos más antiguos hasta el día de hoy, la historia de la humanidad ha sido testigo de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Su amor no se apaga, su misericordia no se agota, su fidelidad es inquebrantable. Aunque las tormentas de la vida amenacen con derrumbarnos, aunque la oscuridad parezca cubrirlo todo, su luz sigue brillando, su mano sigue guiando, su propósito sigue firme. Dios no se ha retirado, no ha dejado de actuar. Aun cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario, su presencia sigue siendo real, su poder sigue siendo eterno. Nosotros, con nuestra mirada humana limitada, a menudo vemos solo los problemas, los obstáculos, los momentos difíciles. Nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Pero Dios ve más allá. Donde nosotros vemos caos, Él ve una oportunidad para demostrar su gloria. Donde nosotros vemos derrota, Él ve el inicio de un milagro. Donde nosotros vemos dolor, Él ve el proceso necesario para llevarnos a una nueva dimensión de fe. Así ha sido a lo largo de la historia. Desde Moisés guiando a Israel por el desierto sin agua, hasta David enfrentando gigantes imposibles de vencer. Desde Daniel en el foso de los leones hasta Pablo encadenado en prisión. Dios siempre ha estado allí, sosteniendo, fortaleciendo, levantando a aquellos que confían en Él. Y si lo hizo con ellos, lo hará contigo también. Cuando todo parece perdido, Dios está obrando. No hay historia en la Biblia que refleje mejor esta verdad que la historia de José. Un joven con un sueño, con un destino divino, pero cuyo camino hacia la grandeza estuvo marcado por el sufrimiento. José no fue llevado directamente al lugar de honor que Dios tenía para él. No llegó de inmediato a la posición de autoridad y bendición. Antes tuvo que pasar por el fuego de la prueba, por la soledad del rechazo, por el dolor de la traición. Sus propios hermanos, la sangre de su sangre, lo vendieron como si fuera un objeto sin valor. El muchacho que soñaba con grandeza terminó encadenado, marchando hacia un país desconocido como esclavo. Sus lágrimas cayeron al suelo sin que nadie las consolara. Sus preguntas quedaron en el aire sin respuesta. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto? Había olvidado sus promesas, pero Dios nunca se había apartado de José. Su dolor no era el final de su historia, sino el comienzo de su preparación. En Egipto, José fue comprado por Potifar y con el tiempo, alcanzó una posición de confianza. Pero justo cuando parecía que las cosas mejoraban, la traición volvió a golpearlo. Acusado injustamente por la esposa de su amo, fue encarcelado, su reputación destruida, su libertad arrebatada. Una vez más, desde la perspectiva humana, todo parecía perdido. Pero desde la perspectiva de Dios, era solo parte del plan. La providencia divina está en acción, aunque no la veamos. Cuando José estaba en la cisterna, Dios estaba allí. Cuando fue vendido, Dios estaba allí. Cuando fue acusado falsamente y lanzado a prisión, Dios seguía allí. Nada de lo que le sucedió fue una sorpresa para el Señor. Cada circunstancia, cada prueba, cada aparente fracaso, era parte de un diseño divino que José no podía ver en ese momento. Y lo mismo sucede con nosotros. Hay días en los que sentimos que Dios nos ha olvidado. Oramos y no vemos respuesta. Lloramos y sentimos que el cielo está en silencio. Luchamos con nuestras fuerzas y no vemos resultados. Nos sentimos atrapados en una cisterna, vendidos a la esclavitud de la desesperanza, encerrados en una prisión de dolor. Pero la historia de José nos recuerda algo poderoso. Dios sigue obrando, aun cuando no lo vemos. Él nunca deja de moverse, nunca deja de actuar. Su propósito no se detiene por nuestras lágrimas ni por nuestras dudas. Su plan sigue en marcha, incluso cuando creemos que estamos en el punto más bajo de nuestra vida. Si confiamos en Él,
Si permanecemos fieles, si seguimos creyendo, llegará el día en que veremos la imagen completa, en que entenderemos que cada herida tenía un propósito, que cada prueba nos estaba preparando para algo más grande. Dios está moldeando tu futuro. Lo que José no sabía en su prisión era que, en un solo día, todo iba a cambiar. De la oscuridad de la celda a la luz del palacio. De la desesperanza de la injusticia a la posición de segundo al mando en todo Egipto. Lo que parecía una historia de dolor y sufrimiento, se convirtió en una historia de redención y propósito. José no solo fue restaurado, fue elevado, no solo recibió bendición, se convirtió en la bendición para miles de personas. Y lo mismo puede suceder contigo. Tal vez hoy sientes que no hay salida, que todo está en tu contra, que Dios ha guardado silencio ante tus oraciones. Pero escúchame bien, Dios no ha terminado contigo. Él sigue escribiendo tu historia. Y si sigues confiando en Él, si sigues esperando en su tiempo, llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que cada lágrima tenía un propósito, que cada lucha te llevó a un lugar más alto, que cada noche oscura estaba preparando el amanecer de tu victoria. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción suele ser preguntar, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? Pero, ¿y si en lugar de preguntarnos por qué, nos preguntáramos ¿para qué? ¿Y si cada prueba, cada desafío, cada momento de dolor, no fuera un castigo, sino una preparación? Dios no solo nos protege del mal, también nos moldea para su propósito, y esto lo vemos claramente en la historia de José, de esclavo a gobernador, el proceso de Dios en la vida de José. Imagina a José en el momento en que sus hermanos lo traicionaron. Uno de sus propios hermanos sugirió matarlo, y en lugar de eso, lo vendieron como si fuera un simple objeto. Pasó de ser el hijo amado de su padre a un esclavo sin derechos, sin hogar, sin esperanza aparente. Seguramente, en ese instante, José sintió que su vida había acabado, que sus sueños habían sido arrancados de sus manos. Pero lo que José no sabía, era que Dios ya tenía un plan mayor en marcha. Cuando llegó a Egipto, José no entendía que estaba siendo posicionado. No entendía que lo que parecía una tragedia era en realidad el comienzo de su ascenso. Cuando fue comprado por Potifar, Dios estaba dándole favor. Y cuando fue acusado falsamente y enviado a prisión, Dios no lo estaba abandonando. Lo estaba entrenando. No era un castigo, era una plataforma. Las pruebas no son el final, son el camino a la grandeza. A veces, cuando nos encontramos en el medio del proceso, solo vemos el sufrimiento, el dolor, la injusticia. Pero Dios ve la imagen completa. Nosotros vemos la prisión, pero Dios ve el trono. Nosotros vemos el rechazo, pero Dios ve la exaltación. Nosotros vemos la traición, pero Dios ve la redención. Cada paso del camino, cada prueba, cada caída, era parte de la preparación de José para la gran tarea que Dios le tenía reservada. Si José nunca hubiera sido traicionado, nunca habría sido vendido como esclavo. Si nunca hubiera sido esclavo, nunca habría trabajado en la casa de Potifar. Si nunca hubiera trabajado en la casa de Potifar, nunca habría sido enviado a prisión. Y si nunca hubiera ido a prisión, nunca habría conocido al copero del faraón, el mismo hombre que lo recomendaría para interpretar el sueño que lo llevaría a gobernar Egipto. ¿Ves el plan de Dios? José no lo entendía en su momento, pero cada paso de su vida estaba dirigido por la mano de Dios. Dios nos pule a través de las dificultades. Las pruebas no son señales de que Dios nos ha olvidado. Al contrario, son evidencia de que Él nos está preparando para algo mayor. Cuando el oro es refinado, pasa por el fuego. Cuando el diamante es formado, es sometido a presión extrema. Cuando un guerrero es entrenado, debe soportar la batalla. Y cuando Dios tiene un propósito grande para alguien, lo prepara a través del proceso. Tal vez hoy sientes que estás en la prisión de la prueba. Tal vez sientes que Dios te ha olvidado, que todo está en tu contra, que tus oraciones no están siendo escuchadas. Pero déjame decirte algo, Dios no te ha abandonado. Él te está preparando. Si hoy te encuentras en medio de un proceso difícil, no lo veas como un castigo, sino como una señal de que Dios está puliendo tu carácter, fortaleciendo tu fe, preparándote para algo que aún no puedes ver. La fidelidad de Dios nunca falla.
Dios no prometió que nunca enfrentaríamos problemas, pero sí prometió que nunca nos dejaría solos en medio de ellos. La historia de José es una prueba de que su fidelidad es inquebrantable. Aunque sus circunstancias parecían injustas, aunque su dolor parecía interminable, Dios nunca dejó de estar a su lado. Y al final, José no solo fue restaurado, sino que fue exaltado a una posición de honor y poder, desde la cual pudo salvar a miles de personas, incluyendo a sus propios hermanos. Lo que parecía una historia de sufrimiento y pérdida, se convirtió en una historia de redención y propósito. Y lo mismo puede suceder contigo. No permitas que el dolor te haga dudar del plan de Dios. No permitas que la prueba te haga olvidar su fidelidad, porque así como lo hizo con José, Él también cumplirá su propósito en tu vida. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios, en su soberanía, nunca permite que sus planes sean frustrados. Cuando Él decide bendecir, ningún enemigo puede detenerlo. Cuando Él abre una puerta, ninguna fuerza humana puede cerrarla. Su propósito es eterno, su voluntad es inquebrantable, y su amor es más grande que cualquier obstáculo que intentemos imaginar. La vida de José es una prueba viviente de esta verdad. Desde su juventud, Dios tenía un propósito para él. Un propósito que no dependía de su posición, de su comodidad o de sus circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. A pesar de haber sido traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente, el plan de Dios para él jamás cambió. A los ojos del mundo, José era solo un esclavo más, un prisionero más, alguien olvidado y sin esperanza, pero ante los ojos de Dios, José era un instrumento en proceso de formación, un líder en desarrollo, un hombre destinado a la grandeza. Ninguna adversidad puede detener el plan de Dios. Cuando Dios tiene un propósito para alguien, ningún enemigo puede destruirlo. La envidia de sus hermanos no pudo anular la promesa de Dios. La injusticia de la esposa de Potifar no pudo frenar su destino. Los años de sufrimiento en la prisión no borraron lo que Dios ya había escrito sobre su vida. Todo lo que José vivió, cada momento de dolor, cada injusticia, cada lágrima derramada, formaba parte de un plan divino mucho más grande de lo que él podía imaginar. Porque Dios no solo quería restaurar a José, sino que quería usarlo para bendecir a muchos. Su historia no era solo acerca de su propia redención, sino acerca de salvar a una nación entera. Cuando la hambruna golpeó a Egipto, José no solo fue el hombre más poderoso después del faraón, sino que fue el hombre que Dios usó para salvar a su propia familia, incluyendo a los mismos hermanos que lo traicionaron. Lo que parecía una tragedia se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios. Lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. Tal vez hoy no entiendes por qué estás atravesando dificultades. Tal vez te preguntas por qué Dios ha permitido ciertas pruebas en tu vida. Tal vez te sientes como José en la cisterna, en la esclavitud o en la prisión, sin una respuesta clara, sin un propósito visible. Pero recuerda esto, Dios está obrando en favor de aquellos que confían en Él. Puede que ahora mismo no lo veas, puede que no lo comprendas, pero en su tiempo perfecto, todo tendrá sentido. Las pruebas no son señales de que Dios te ha abandonado. Son evidencia de que Él está trabajando en algo más grande para ti. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuán oscuro parezca el camino, cuán largo sea el proceso, si sigues confiando en Él, verás su mano obrando a tu favor. Confía en el plan de Dios, incluso cuando no lo entiendas. Dios no improvisa. Él nunca está confundido ni sorprendido por lo que sucede en tu vida. Su plan ya está escrito desde antes de que nacieras, y cada paso que das, incluso los que parecen difíciles, están alineados con ese propósito mayor. Por eso, hoy el salmista nos recuerda que Dios guía y protege a su pueblo, incluso en los momentos de mayor adversidad. No importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a brillar. No importa cuán grande sea la tormenta, Dios sigue teniendo el control del viento y las olas. Y no importa cuán difícil sea tu proceso, si sigues confiando en Él, su mano te llevará a donde debes estar. Porque la historia de José no terminó en el pozo, ni en la esclavitud, ni en la prisión. Terminó en el cumplimiento del propósito de Dios. Y lo mismo puede suceder contigo.
No permitas que la desesperanza o la impaciencia te hagan dudar del plan de Dios. Él está obrando en lo invisible, preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. Hoy, confía en su providencia, porque quienes esperan en Dios nunca son avergonzados. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos narra una historia que va más allá de las palabras. Nos confronta con la realidad de nuestro corazón. Nos habla de una viña, de un dueño generoso y de unos viñadores que, en lugar de responder con gratitud y fidelidad, decidieron rebelarse contra aquel que les confió su propiedad. Esta parábola no es solo un relato del pasado, es un espejo que nos invita a examinarnos y preguntarnos, ¿estamos honrando verdaderamente a Dios con lo que nos ha confiado? ¿Estamos siendo fieles administradores de su gracia? La historia de la viña y los viñadores. Jesús comienza diciendo, había un hombre, dueño de una viña, que la cercó, cavó en ella un lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mateo 9:33 de la noche, todo estaba dispuesto, la viña tenía todo lo necesario para dar frutos abundantes. El dueño no solo les confió la tierra, sino que les dejó todo preparado para que pudieran trabajarla y cosechar con éxito. Pero cuando llegó el momento de entregar los frutos, los viñadores hicieron lo impensable, golpearon, maltrataron y mataron a los siervos enviados por el dueño, negándose a entregar lo que le pertenecía. Este acto de rebeldía no fue un error momentáneo, fue una actitud deliberada de rechazo, de egoísmo y de negación de la autoridad legítima del dueño. Dios, en su infinita misericordia, ha confiado en nosotros innumerables dones y bendiciones. Nos ha dado talentos, oportunidades, su gracia, su palabra, y, sin embargo, ¿cómo respondemos a su generosidad? ¿Le damos los frutos de amor, justicia y obediencia que espera de nosotros, o vivimos solo para nosotros mismos, ignorando su llamado? El rechazo del hijo y las consecuencias de la ingratitud. En la parábola, el dueño de la viña, viendo que sus siervos eran rechazados y asesinados, decide enviar a su propio hijo, pensando, tendrán respeto a mi hijo. Pero los viñadores, en lugar de recibirlo con honor, conspiraron entre ellos y dijeron, este es el heredero, venid, matémosle y quedémonos con su herencia. Mateo 9:38 de la noche, y así lo hicieron. Esta parte de la parábola es una profecía directa de lo que sucedería con Jesús. Dios envió a los profetas, pero muchos fueron rechazados. Finalmente, envió a su Hijo, Jesucristo, esperando que el pueblo lo recibiera con amor y obediencia. Pero en lugar de aceptar la salvación, muchos lo rechazaron, lo condenaron y lo llevaron a la cruz. Aquí hay una lección profunda. El rechazo de Cristo no es solo un evento histórico, sino una realidad que sigue ocurriendo en la actualidad. Cada vez que preferimos nuestro propio camino en lugar de su voluntad, cada vez que ignoramos su palabra, cada vez que endurecemos nuestro corazón ante su amor, estamos repitiendo la actitud de los viñadores infieles. Dios nos llama a dar frutos de justicia y amor. La conclusión de Jesús en esta parábola es clara y contundente. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 9:43 de la noche. Dios espera que demos frutos. No quiere que solo recibamos su amor y gracia sin que haya una respuesta de nuestra parte. Nos ha dado talentos, oportunidades, su palabra y su espíritu, pero ¿qué estamos haciendo con ello? Dios no busca religiosidad vacía ni apariencias externas. Busca corazones dispuestos, vidas transformadas, almas que reflejen su gloria. La viña sigue siendo suya, y cada uno de nosotros ha sido llamado a trabajar en ella. No se trata solo de recibir, sino de producir. No se trata solo de decir que creemos en Dios, sino de vivir de acuerdo con su voluntad. Reflexión: ¿estamos honrando lo que Dios nos ha confiado? Esta parábola es una invitación a la reflexión. Hoy, Jesús nos pregunta, ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado? ¿Estamos dando frutos de justicia, amor y obediencia? ¿O estamos actuando como los viñadores infieles, apropiándonos de lo que le pertenece a Dios y rechazando su autoridad en nuestra vida? La misericordia de Dios es inmensa, pero también lo es su justicia. Si hoy sentimos que nos hemos alejado, que no hemos sido fieles, aún tenemos la oportunidad de regresar a Él.
Su viña sigue abierta, su gracia sigue disponible, su amor sigue esperando por nosotros. Señor, en este tiempo sagrado de Cuaresma, venimos ante ti con humildad, con un corazón que anhela ser transformado. Reconocemos que tantas veces hemos permitido que la envidia, el egoísmo y la ingratitud nublen nuestra visión de tu amor. Nos distraemos con lo que nos falta, nos comparamos con los demás, olvidamos el sinfín de bendiciones que derramas sobre nuestra vida cada día. Pero hoy queremos cambiar, hoy queremos pedirte que nos purifiques, que nos renueves, que nos guíes a una conversión auténtica, que transforme nuestro ser desde lo más profundo. Purifica nuestro corazón de toda envidia y egoísmo. Señor, limpia nuestra alma de toda envidia que pueda haberse alojado en nuestro interior sin que lo notemos. A veces, sin querer, nos dejamos llevar por la comparación. Vemos las bendiciones de otros y nos preguntamos, ¿por qué ellos y no yo? Permitimos que la semilla del resentimiento crezca en nuestro corazón, que el deseo de lo ajeno nos robe la paz, que la amargura nos haga perder de vista lo que realmente importa. Pero hoy te pedimos, Señor, que arranques de raíz toda envidia de nuestra vida. Enséñanos a celebrar la alegría de los demás, a regocijarnos con las bendiciones que das a nuestros hermanos, a recordar que tu amor y tu provisión son perfectas, y que lo que nos has dado es exactamente lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Líbranos del egoísmo, Señor, de ese deseo de buscar solo nuestro bienestar sin pensar en los demás. De la actitud de poner nuestras necesidades y deseos por encima de todo, sin considerar el sufrimiento de nuestros hermanos. En este tiempo de Cuaresma, enséñanos a mirar más allá de nosotros mismos, a abrir los ojos y ver a quienes nos rodean, a ser instrumentos de tu amor en cada lugar donde nos pongas. Ayúdanos a reconocer tus bendiciones. Señor, ¿cuántas veces hemos recibido bendiciones de tus manos y, en lugar de agradecer, hemos deseado más? ¿Cuántas veces has provisto para nuestras necesidades, pero en lugar de reconocerlo, nos hemos quejado de lo que nos falta? ¿Cuántas veces nos has dado oportunidades, puertas abiertas, momentos de gracia, y no los hemos valorado como deberíamos? Pero hoy queremos abrir nuestros ojos. Queremos aprender a vivir con gratitud, a ver cada día como un regalo, a reconocer que en cada respiración, en cada rayo de sol, en cada abrazo de un ser querido, en cada oportunidad de servir, está tu amor manifestándose en nuestra vida. Que no demos por sentado nada, que aprendamos a agradecer lo grande y lo pequeño, que sepamos ver tu mano incluso en los momentos difíciles. Señor, enséñanos a contar nuestras bendiciones, no nuestras carencias, a enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que creemos que nos falta, a confiar en que tú, en tu infinita sabiduría, nos das exactamente lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos a vivir con un corazón agradecido, que sepa reconocer tu amor en cada detalle y que nunca olvide que, aun en las pruebas, sigues estando con nosotros. Haznos instrumentos de tu paz y amor en el mundo. Señor, en este tiempo de Cuaresma, queremos ser más que oyentes de tu palabra. Queremos ser hacedores de ella. No queremos solo recibir tu amor, queremos compartirlo. No queremos solo recibir tu paz, queremos ser portadores de ella en un mundo lleno de división, de odio, de indiferencia. Danos la gracia de ser reflejos de tu amor en cada acción, en cada palabra, en cada encuentro con los demás. Ayúdanos a ser compasivos con quienes sufren, generosos con quienes tienen necesidad, pacientes con quienes nos cuesta amar. Que en nuestro hogar reine la paz. Que en nuestro trabajo se note la luz de tu presencia. Que en cada conversación, en cada gesto, en cada decisión, podamos irradiar el amor que nos has dado. Señor, transforma nuestro corazón en esta Cuaresma. Señor, no queremos que esta Cuaresma sea solo un tiempo de tradición o costumbre. Queremos que sea un verdadero encuentro contigo, un periodo de renovación espiritual, un camino que nos lleve a ser más como tú. Que cada día de este tiempo sagrado nos ayude a crecer, a dejar atrás lo que nos separa de ti, a fortalecer nuestra fe, a convertirnos en mejores hijos tuyos. Que cuando llegue la Pascua, podamos mirar atrás y ver que hemos cambiado. Que hemos aprendido a soltar la envidia, a vivir con gratitud, a amar con más generosidad. Que nuestro corazón ya no sea el mismo,
porque has sido purificado por tu amor. El corazón humano es un terreno donde pueden crecer dos tipos de semillas, la semilla de la gratitud y la semilla de la envidia. Una nos acerca a Dios, nos llena de paz y nos permite ver con claridad su amor en nuestras vidas. La otra, en cambio, nos ciega, nos llena de amargura y nos aleja poco a poco de su presencia. La envidia y la ingratitud son trampas sutiles, silenciosas, pero peligrosas. Se infiltran en nuestro interior sin que lo notemos y, cuando menos lo esperamos, nos han robado la paz, el gozo y la comunión con Dios. En este tiempo de Cuaresma, somos llamados a hacer un alto en el camino, a examinar nuestro corazón con honestidad. ¿Cuántas veces hemos sentido resentimiento por lo que otros tienen? ¿Cuántas veces hemos olvidado agradecer por lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces hemos permitido que la comparación nos robe la alegría, la envidia, el veneno que contamina el alma? La envidia no es solo desear lo que otros tienen, es la incapacidad de alegrarnos por las bendiciones de los demás. Es mirar con amargura los éxitos ajenos en lugar de verlos como testimonio del favor de Dios. Es cuestionar su voluntad en nuestra vida, como si Él se hubiera equivocado al repartir sus dones. La Biblia nos advierte sobre la envidia una y otra vez. En el libro de Génesis, vemos cómo Caín, en lugar de alegrarse por la ofrenda aceptada de su hermano Abel, permitió que la envidia creciera en su corazón hasta el punto de llevarlo a cometer el primer asesinato de la historia. Vemos a los hermanos de José, incapaces de soportar el favor de Dios sobre él, vendiéndolo como esclavo por su odio. Vemos a Saúl, consumido por los celos hacia David, dedicando sus días a perseguirlo en lugar de buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos permitido que la envidia afecte nuestras relaciones? ¿Cuántas veces hemos dejado que el resentimiento nos robe la paz? Si no la detenemos a tiempo, la envidia puede llevarnos a la destrucción, no solo de otros, sino de nuestra propia alma. La ingratitud, olvidar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Pero si la envidia es peligrosa, la ingratitud no lo es menos. Ser ingratos es mirar la obra de Dios en nuestra vida y decir, no es suficiente. Es recibir sus bendiciones y seguir quejándonos. Es centrarnos más en lo que nos falta que en lo que ya hemos recibido. Y lo más grave de la ingratitud es que nos endurece el corazón, nos impide ver la fidelidad de Dios y nos aleja de su voluntad. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de lo que la ingratitud puede hacer. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, les abrió el mar rojo, los guió con una columna de fuego y les proveyó maná del cielo, pero aún así, se quejaron. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Dónde está el agua? Estamos cansados de este pan. Dios les dio libertad, provisión y dirección, pero ellos solo vieron lo que les faltaba. Y por su ingratitud, vagaron 40 años en el desierto, sin entrar en la tierra prometida. El llamado de la Cuaresma, examinar nuestro corazón y volver a Dios. Hoy, en este tiempo de Cuaresma, Dios nos hace una invitación. Nos llama a mirar dentro de nosotros y preguntarnos, ¿hay resentimientos que necesitamos liberar? Estamos atrapados en la envidia y la comparación. Hemos sido ingratos con lo que Dios nos ha dado. Este es un tiempo de reconciliación, un tiempo para detenernos y analizar si hemos estado permitiendo que la envidia y la ingratitud nos roben la paz. Es un tiempo para soltar el peso de la amargura y aprender a celebrar las bendiciones de los demás. Es un tiempo para volver a la gratitud, para recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para reconocer su amor en cada detalle de nuestra vida. Practicar la gratitud, un cambio de perspectiva. Si queremos vivir una vida plena en Dios, debemos aprender a ser agradecidos. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver la mano de Dios en lo que tenemos en lugar de centrarnos en lo que nos falta. Nos enseña a confiar en su provisión, a descansar en su voluntad, a reconocer que Él es bueno en todo tiempo. Cuando agradecemos, nos damos cuenta de que cada día es un regalo. Que el simple hecho de respirar, de tener una familia, de poder hablar con Dios, es más de lo que merecemos. La gratitud nos libera del peso del resentimiento y nos llena de gozo. Y cuando aprendemos a vivir con un corazón agradecido, nos volvemos más conscientes de las bendiciones que nos rodean y más generosos con los demás. Dios nos llama a la reconciliación.
Pero no basta con reconocer la envidia y la ingratitud. Debemos hacer algo al respecto. Dios nos llama a la reconciliación con Él y con los demás. Nos llama a soltar las heridas, a pedir perdón cuando sea necesario, a sanar las relaciones rotas. Nos llama a ver a nuestros hermanos no como rivales, sino como compañeros en el camino de la fe. Nos llama a dejar de compararnos y a comenzar a celebrar lo que Él está haciendo en la vida de cada uno. Hoy es el día para tomar una decisión. Este tiempo de Cuaresma no es solo un periodo de reflexión, es un llamado a la acción. Dios nos está invitando a hacer cambios reales en nuestro corazón. Hoy es el día para decidir, ¿seguiremos viviendo con envidia y queja, o comenzaremos a vivir con gratitud y gozo? ¿Guardaremos resentimiento en nuestro corazón, o permitiremos que Dios nos transforme y nos enseñe a perdonar? Dios está listo para hacer una obra nueva en ti. Solo espera que abras tu corazón y permitas que su amor lo llene por completo. Gracias por ser parte de esta reflexión en el día 21 de la Cuaresma. Hoy hemos recorrido juntos una reflexión profunda, un espacio para mirar dentro de nuestro corazón y acercarnos más a Dios. En este día 21 de la Cuaresma, hemos recordado la importancia de la gratitud, la reconciliación y la necesidad de purificar nuestra alma de todo lo que nos aparta del amor divino. Pero este camino no termina aquí. La Cuaresma es un llamado constante a la conversión, una invitación diaria a reflexionar, a cambiar, a crecer espiritualmente. Queremos agradecerte por haber sido parte de este momento de oración y meditación. Cada día que dedicamos a buscar a Dios, a profundizar en su palabra, es un paso más hacia una vida llena de su presencia. Y queremos seguir caminando contigo, fortaleciendo nuestra fe, aprendiendo juntos y preparándonos para la gran celebración de la Pascua, la victoria de la vida sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad, el amor sobre el pecado. Comparte este mensaje y ayuda a llevar la palabra de Dios. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invitamos a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. En un mundo que muchas veces está lleno de ruido, estrés y distracciones, llevar un mensaje de fe y esperanza puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Tal vez hoy, una persona cercana a ti necesita esta palabra de aliento, esta invitación a confiar en Dios, este recordatorio de que Él nunca nos abandona. Únete a nosotros en este camino de fe. También queremos invitarte a seguir con nosotros en este camino hacia la Pascua. Cada día, cada reflexión, cada oración es una oportunidad para acercarnos más a Dios y prepararnos para vivir el misterio de su amor con un corazón renovado. Suscríbete, síguenos y activa las notificaciones para que juntos continuemos este viaje espiritual, fortaleciendo nuestra fe y viviendo con mayor entrega este tiempo de gracia. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre. Que esta Cuaresma sea para ti un tiempo de transformación, de renovación, de crecimiento espiritual. Que cada día puedas encontrar en Dios la fortaleza para seguir adelante, la sabiduría para tomar decisiones correctas y el amor para vivir en paz contigo mismo y con los demás. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón a esta reflexión y por ser parte de esta comunidad de fe. Déjanos saber en los comentarios, ¿qué enseñanza de hoy ha tocado más tu corazón? ¿Cómo puedes aplicar esta reflexión en tu vida diaria? Si este mensaje ha sido de bendición para ti, escribe amén en los comentarios y comparte esta palabra con alguien más. Dios tiene un propósito para ti en esta Cuaresma. Sigue confiando, sigue creciendo, sigue caminando en su luz. No olvides suscribirte y seguirnos para más reflexiones y oraciones que fortalecerán tu fe. Hoy es el día para compartir la fe y seguir avanzando juntos en este hermoso camino hacia la Pascua. ¿Estás listo para continuar este viaje de transformación?